Buenas noches, señores estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a dar inicio, por favor, el día de ahora a estas nuevas temáticas relacionadas a la materia de auditoría vial. En el transcurso de las semanas anteriores hemos venido revisando los distintos puntos o la metodología para poder desarrollar una ASB. Vamos, por favor, a continuar el día de ahora a revisar unos puntos o ciertas características que requieren ser evaluadas o recomendadas al momento de desarrollar una ASB. Voy a compartir, por favor, la pantalla para que podamos irlo visualizando entre todos. Listo. Lo que vamos a revisar el día de ahora, por favor, es consideraciones generales de seguridad vial. Ya hemos mirado dos temas la clase anterior, sin embargo, a manera de retroalimentación, lo vamos a revisar brevemente estos dos temas, estos dos puntos, y luego continuaremos con los siguientes. Son puntos o consideraciones que nosotros debemos tener conocimiento para el momento de poder desarrollar una ASB. Em, Requerimos de varios conocimientos desde distintas aristas. Temas señalización horizontal, vertical, diseño de intersecciones, cruces peatonales, cruces ferroviarios, etcétera. Todo esto los vamos a ir desarrollando en las clases del día de ahora. Yo sé que muchos conocimientos tal vez implican o se relacionan más con el tema de ingeniería civil o de arquitecto, o de arquitectura, perdón, pero es posible que nosotros también podamos conocer esto a breves rasgos, con la fin de también nosotros poder emitir opiniones, decir, yo creo que aquí debería ser analizado, evaluado tal situación, tal cruce debería ir de esta forma, desde también nuestros conocimientos en temas relacionados al transporte y al tránsito. Entonces, las principales características del diseño geométrico que influyen en la seguridad vial son el diseño de las intersecciones. Sabemos que en las intersecciones es en donde suscita el mayor número de accidentes. Em, entonces, ¿qué debemos nosotros tomar en cuenta? Realizar o minimizar el número de potenciales puntos de conflicto en intersecciones. Tal vez tener intersecciones en T o si ya se tiene una intersección configurada, que ésta sea máximo de 4 accesos, o sea, el cruce únicamente de 2 vías. Asegurar que la vía o que la intersección se encuentre o tenga una buena visibilidad. Evitar problemas de percepción en la intersección, considerar adecuadamente el viraje de los vehículos, en lo posible poner tal vez islas que permitan a los vehículos encolumnarse para poder girar a la izquierda, que es el giro que mayor siempre trae conflictos a las intersecciones. Restringir las aperturas de medianas, o nosotros lo conocemos aquí como parterres. Siempre poderlo aperturar el parter en un lugar que sea seguro para emitir estos giros, y si no, no se debería mantener abierto. El vehículo podría transitar 2, 3 cuadras. Hemos visto estos ejemplos, por ejemplo, en Quito, allá, si uno se quiere dar la vuelta en algún lugar, a veces tiene que recorrer kilómetros para poder hacer un giro. Esto es con la finalidad de tener una seguridad vial y sobre todo también brindar las seguridades a todos los actores viales, porque de lo contrario, en la zona urbana especialmente, se abriría el parter cada cuadra. Entonces, esto se tiene mayor conflicto. Entonces, siempre se apertura el parter en lugar donde sea seguro, haya menos vehículos. Entonces, yo ahí puedo realizar la maniobra de giro a la izquierda o si tal vez corresponde a la derecha o giros de nudo. Utilizar un adecuado sistema de control en intersecciones y habilitar cruces de calzada seguros. Ya lo hemos revisado en la clase anterior,
con mucho más detalle cada uno de estos ítems. Ahorita únicamente se está realizando una retroalimentación de este punto. También revisamos dentro de este punto que es del el diseño geométrico, tenemos como literal A el diseño de intersecciones. Literal B, control de accesos, también ya lo revisamos la clase anterior. Lo que se debe tomar en cuenta aquí es evitar accesos directos y frontales de vías nuevas, como observamos aquí en la imagen, es lo recomendado. Este es el ramal de enlace y lo ideal es poder obtener una vía paralela que permita transitar por aquí ya sean vehículos pesados y de esta manera poder incorporarse a una vía principal. O en esta también, por ejemplo, esta es la vía principal, tiene mayor jerarquía que esta vía alterna, entonces obtener una vía que sea secundaria sea paralela a este ramal de enlace y puedan irse encolumnando aquí hasta incorporarse a la vía principal. Entonces, esto con el fin de evitar estos cruces o estos accesos directos y frontales. Lo que se debe también realizar es reducir al máximo posible el número de accesos a la vía y evitar ubicar los accesos en lugares cercanos a curvas, como podemos observar en la imagen, evitar estos cruces justo en donde tenemos esta curva de aquí, ya que limita la visibilidad de los conductores, tanto del que sale de la intersección como el que se encuentra en la vía principal. Revisamos también la clase anterior referente a las curvas horizontales y las curvas verticales. Esta es una imagen de una curva horizontal, esta es una curva vertical y este es un ejemplo de una curva horizontal. También lo habíamos revisado, lo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Siempre en estos puntos más altos se tiene menor visibilidad a los otros vehículos y presentan mayor riesgo por la restricción de la visibilidad, ¿no? De igual forma las curvas horizontales. Revisamos también la sección transversal. El número y ancho de carriles, así como la berma y el parter, influyen en la seguridad vial. Su diseño adecuado es clave ya que la interacción con el flujo vehicular es compleja. Por ello, se deben seguir recomendaciones técnicas específicas para mejorar la seguridad en la vía. Entre algunas son ancho mínimo de 3,65 metros por carril. Esto es muy importante nosotros tomar en cuenta siempre lo que se especifica en el código urbano de cada uno de los cantones, ya que ahí se encuentran las especificaciones de acuerdo a la tipología o jerarquía de la vía. Si es una vía local, cuál es el ancho recomendable, si es una vía principal, si es una vía secundaria, y en base a esto ir recomendando los anchos de los carriles. Las bermas contribuyen a la seguridad en vías rurales. Nosotros aquí podemos tener cuáles son todas las partes de una carretera. La berma viene a constituir desde la línea lateral hacia la cuneta. Esta parte es considerada como la berma. De igual forma, es importante que cuente con un parter central, de ser el caso o que la geometría de la vía dé para eso, poderlo implementar un parter central, ya que eso también favorece a los peatones, en el caso de que sean vías especialmente bastante amplias, las calzadas, como un refugio para que el peatón pueda cruzar hasta donde se encuentra el parter y luego poder cruzar la siguiente calzada. Entonces, específicamente se recomienda este tipo de parteres cuando son vías bastante amplias. Eh, Entre otras especificaciones que nos permiten mejorar la seguridad vial, también son bordes alertadores.
Podemos observar aquí en esta imagen, los bordes tienen un tipo de rugosidad y al conductor, al momento que topa estas líneas, le genera una vibración en el vehículo, entonces le alerta. Hay veces que tal vez los conductores eh, han conducido por largas horas, entonces tal vez por el sueño, al momento que ya topan esta línea, el vehículo vibra, entonces ellos ya empiezan, o sea, ya tienen una alerta. El tema de también las aceras es algo muy importante, tener aceras amplias en donde puedan transitar, ¿no? Los peatones en cualquier sentido que ellos deseen hacerlo. Podemos aquí observar una imagen que este ancho de la calzada es muy pequeño, perdón, de la acera es muy corto. Si encontramos otro peatón que viene en contraflujo de este peatón, o bien sea él o el otro, le va a tocar bajarse de la acera y volverse a subir. Entonces, este movimiento puede provocar un accidente de tránsito ocasionado por los vehículos. Entonces, es importante siempre contar con aceras que sean amplias, destinadas únicamente para los peatones. Listo. Vamos a revisar el día de ahora también lo que es la superficie de rodado o la superficie de rodadura. Este segundo punto también es importante poderlo ir evaluando. La superficie de rodado influye directamente en la seguridad vial. Una buena adherencia, especialmente en condiciones de pavimento húmedo, reduce significativamente el riesgo de accidentes. Como literal A tenemos lo que es la textura de la superficie de rodado. Para una adecuada adherencia y seguridad vial, el pavimento debe contar con microtextura suficiente. ¿Qué significa esto? Significa que la capa de rodadura sea resistente al pulido y desgaste, lograda mediante la correcta selección de áridos y ligantes. Macrotextura adecuada, esencial en curvas y vías de alta velocidad obtenida por granulometría apropiada o tratamientos como cepillado o raspado. Mínima megatextura, controlada mediante buenas prácticas de construcción y compactación, aunque tiende a aumentar con el paso del tiempo por acción del tránsito. Bueno, son temas súper ligeros que tal vez nosotros debemos conocer, ya que quien tiene mayor conocimiento puede ser un ingeniero civil el que se encarga de identificar estas capas de rodadura y cómo deben estar con los de acuerdo con el tipo de áridos seleccionado, que sea de buena calidad, que permita adherirse, ¿no? La llanta del vehículo con este pavimento que se haya escogido, con los materiales escogidos, y que también esta capa de rodadura no sea totalmente lisa, ya que especialmente cuando está mojada, tienden los vehículos a resbalarse y se generan accidentes de tránsito. Entonces, debe tener un pequeño, que, una pequeña que permita lo que es importante es que estas vías puedan adherirse o las llantas puedan adherirse a estas vías. No sé si tal vez en algún momento, o bueno, últimamente han viajado a Santo Domingo, pero ya una vez que se pasó a Loac, se tomó la vía para ir a Santo Domingo, luego del peaje, hay una vía en donde está, no es totalmente lisa, sino que es como que le pasan un rodillo que permite cepillar el pavimento. Entonces, este tipo de vías ya las hacen mucho mejores
al menos cuando existe lluvia, ya que tiene una mejor adherencia del neumático con este tipo de pavimentos, ya que no es totalmente lisa esta vía. Listo, entonces creo que nosotros, tal vez sin ser un ingeniero en civil, sí podemos ir identificando este tipo de situaciones o este tipo de características. Si es bastante lisa la vía, poder dar como recomendación que se realice tal vez con un rodillo, algún tipo o alguna maquinaria que permita tener esa característica especial que permite a las vías adherirse, o bueno, la llanta permite adherirse a a la vía. Listo. Tenemos también como siguiente punto la uniformidad y perfil. Los defectos en el perfil longitudinal o transversal del pavimento pueden provocar pérdida del control vehicular, especialmente en presencia de agua y en vehículos de dos ruedas. Se deben evitar irregularidades longitudinales y revisar periódicamente el perfil transversal, ya que puede deformarse con el paso constante de vehículos pesados y la acción de los neumáticos. Entonces nosotros tenemos que ir identificando los baches, cómo se encuentra cada una de de las calzadas que se encuentren dentro de o que van a estar sometidas a la auditoría vial, y poder también de igual forma tomar fotografías, ¿no? Y adjuntar cada una de las fallas que se pueda encontrar en la capa de rodadura de la vía. Listo, dentro de la imagen de igual forma nosotros podemos observar, ¿no? Los distintos huecos, bueno, que aquí se encuentran. Existen otros tipos también em, de fallas, por ejemplo, la piel de cocodrilo, cuando empieza como ya no está totalmente lisa, sino que se empiezan a formar unos tipos como cuadraditos en el pavimento. A eso se le llama la piel de cocodrilo, y existen otras anomalías también que se encuentran, o fallas en la vía, en la capa de rodadura específicamente. Entonces, todo esto nosotros lo podemos observar directamente, no es que tal vez tengamos que inventarnos o cosas por el estilo, sino que nosotros únicamente vamos y observamos, y lo que nos diga la infraestructura vial tenemos que irlo anotando, y también, y prácticamente eso es la auditoría, ¿no? Yo voy anotando todo lo que voy encontrando, todo este tipo de fallas. em, y a la vez poder recomendar, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Listo, les voy a adjuntar aquí también, por ejemplo, no se ve bien en este. Aquí podemos encontrar los tipos de fisuras en el asfalto. De borde, por fatiga, contracción plástica, por retracción, mapeo, por contracción térmica. Entonces, todo esto nosotros
podemos ir identificando si está esta grieta, esto que es la famosa piel de cocodrilo. Entonces todo esto así se inicia y luego posteriormente ya se tiene. Si no se tiene un mantenimiento adecuado en estas fisuras, en este rompimiento del asfalto, más adelante se convierte ya en problemas más severos y tal vez ya se abre o se tiene huecos más grandes y que esto ocasiona accidentes viales. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a revisar? Tenemos lo que son las consideraciones generales de seguridad vial, como punto número uno, lo que es el diseño geométrico. Dentro de esto se encontraba como literal A el diseño de intersecciones, el control de accesos, las curvas horizontales y verticales, la sección transversal en cuanto al ancho de carril, bermas, parter, el borde alertador, aceras. Como punto 2 tenemos ya la superficie de rodado, tenemos literal la textura de la superficie de rodado, ¿no? Como su nombre lo dice, qué textura está teniendo esta capa de rodadura que no sea tan lisa, sino que permite tener una buena adherencia. Luego tenemos lo que es la uniformidad y perfil de la capa de rodadura, que no cuente con baches, con huecos o este tipo de fisuras en el asfalto. Tenemos como número 3 lo que es la señalización horizontal y delineadores. Em, ya hemos revisado un poquito de esto también dentro de la materia de señalización y semaforización. Ahí ya lo hemos visto más técnicamente, cada una de las características de cómo debe ir las distintas señales sobre la calzada con los anchos adecuados. Y también con los distintos tipos que hemos revisado, ¿no? Entre las longitudinales y todo lo que nos ha ido especificando la normativa INE. Entonces, eso también nosotros debemos tomarlo muy en cuenta a la hora de poder realizar las auditorías viales, porque una vía puede tener su demarcación horizontal visible, pero tal vez no está cumpliendo con la normativa. Entonces, a breves rasgos, poderlo también ir identificando si cumple, no cumple, si la vía tal vez es de mayor de 50 kilómetros por la que circulan los vehículos, entonces tiene que tener el ancho que me dice la normativa de cada una de las vías, de las líneas longitudinales. Entonces, ya lo hemos visto más a detalle dentro de la materia. Sin embargo, les voy a dar a breves rasgos únicamente. Nos dice que la señalización horizontal y el uso de delineadores contribuyen a reducir la cantidad y gravedad de los accidentes de tránsito de manera económica. Estos elementos cumplen funciones claves como indicar prioridades o prohibiciones, canalizar el flujo vehicular, brindar orientación lateral y regular velocidades. Se presentan en formas como demarcaciones tradicionales, tachas u ojo de gatos o delineadores. Dentro del literal A, que son las demarcaciones, la señalización vial es esencial para regular, advertir y guiar a los usuarios, siendo clave para la seguridad y gestión del tránsito. En ciertos casos es el único medio efectivo de comunicación con los conductores. Para garantizar su eficacia debe ser visible en todo momento, ¿no? Esto siempre se ha ido también mencionado dentro de la materia, que debe ser visible en todo momento, es decir, ya sea en la mañana, en la noche, con tal vez bajo la lluvia. Entonces, para que esto esté siempre visible, se va a requerir de que se tenga un buen mantenimiento, ¿no? Y también requiere de la forma óptima, el color, la textura y las características de retroreflectividad. Debe ser también duradera, las demarcaciones defectuosas se deben corregir rápidamente, entonces se debe tener un mantenimiento que sea frecuente para brindar siempre la comunicación necesaria al conductor.
Deben ser también antideslizantes en superficies húmedas y deben transmitir mensajes que sean claros y precisos al conductor. Podemos observar en estas imágenes esta intersección que es una comparación, ¿no? Sin señalización y con señalización horizontal, perdón, cómo es la diferencia. Y acá podemos observar una señal, la visibilidad, ¿no? De esta señal de par en la noche. Entonces es importante, por ejemplo, para identificar la señalización horizontal, si se está realizando una auditoría, poderlo hacer tanto en el día como en la noche e identificar su retroreflectividad. Cuando la señalización ya está muy desgastada u opaca, es muy importante que se recomiende tal vez realizar los mantenimientos correspondientes para que se brinde esa comunicación efectiva, tanto de las señales horizontales hacia el conductor. Entonces, debemos considerar todas estas características que debe tener la señalización horizontal. Bueno, habíamos revisado dentro de este punto 3 lo que es las demarcaciones. eh, Tenemos como literal B lo que son las tachas, podemos observar aquí en la imagen. Estas tachas reflectivas también son llamadas como ojo de gato y son elementos, ¿no? Que permiten a la señalización horizontal que la complementan y se emplean para reforzar la visibilidad de las marcas viales, especialmente en condiciones de baja iluminación o visibilidad, es decir, en la noche, cuando ya hay la lluvia o niebla. Su función principal es guiar, canalizar o advertir a los conductores mediante señales visuales y o táctiles, perdón. Tenemos lo que son también los delineadores. Observamos dentro de la imagen ciertos tipos de delineadores que podemos encontrar. Estos son dispositivos verticales de señalización que cumplen una función crucial en la canalización y guía visual del tránsito. Dentro de Riobamba podemos encontrar estos en la Gonzalo Dávalos, por el Colegio Salesianos, encontramos lo que son estos tipos de delineadores. Es muy importante que estos delineadores no sean construidos tal vez de un material muy duro, sino que sean flexibles o abatibles, que permitan recuperar, o sea, que se recuperen su forma tras ser golpeados, evitando daños a los vehículos. Entonces, estos delineadores, principalmente lo que se quiere, ¿no? Em, es que canalicen el flujo vehicular o el tránsito, especialmente en lugares donde haya muy poca sea muy baja la velocidad. En zonas entonces urbanas o donde hay riesgo de impacto vehicular, es importante que estos sean flexibles o abatibles. Como cuarto punto tenemos lo que son la señalización vertical. Dentro de esta señalización vertical, ya lo hemos revisado de igual forma, de acuerdo a la normativa INE, en cómo debe estar ubicados, la distancia, la altura, las especificaciones técnicas de estas señaléticas. Entonces nosotros ya tenemos conocimientos previos. Sabemos que existen o está dividida en lo que son reglamentarias, preventivas e informativas y es clave para la seguridad vial ya que alerta a los usuarios sobre peligros y orienta su circulación. Debe estar correctamente instalada, debe tener un buen mantenimiento y diseñada para ser visible, legible y comprensible. Además, existen señales específicas como los chevrones que advierten sobre geometrías complejas o de difícil interpretación. Hemos podido observar, estos son los chevrones, por lo general son ubicados en curvas que permiten a los conductores o alertan a los conductores, ¿no? De poder realizar las distintas maniobras. Entonces, prácticamente lo que la señalización horizontal y vertical hacen, ¿no? Es el de si estas se encuentran bien implementadas bajo las normativas vienen, se va a tener una buena seguridad vial. Entonces es importante poderla
ir analizando, revisando dentro de la auditoría vial, en lo que corresponde a señalización vertical, que esté bien ubicada, acorde a lo que me dice cada una de las especificaciones. Si es reglamentaria, cómo debe estar ubicada. Si es preventiva, a cuántos metros tiene que estar instalada y la informativa de igual forma. En cada una de estas nosotros encontramos, ¿no? Las dimensiones, el tipo de letra, el tamaño de la letra para las que sean informativas y todo dentro de la normativa INEN. Si estamos realizando la auditoría, de igual forma es necesario tal vez una o dos señales poder contabilizar su altura, si está bien ubicada, su distancia dentro de las aceras. Entonces, y que estas tampoco se conviertan, ¿no? en un obstáculo para los peatones. Entonces eso tenemos que ir analizando y tomando en consideración para brindar seguridad vial. O caso contrario, si se encuentra alguna anomalía, poder recomendar dentro del informe final de la auditoría vial cómo se deberían implementar o los cambios respectivos que se deben realizar. Otra consideración importante es lo que mobiliario vial. Dentro de este mobiliario tenemos lo que es la iluminación de la vía. Sabemos que la iluminación vial mejora totalmente, ¿no? la visibilidad en horas nocturnas y esto también contribuye mucho a la seguridad vial. Aunque no siempre es viable no implementar en toda la red vial por razones económicas, se dificulta poder implementar un poste en toda la red vial, un poste con luz eléctrica. Entonces es importante que al menos donde sea posible se debe asegurar una buena iluminación, que ésta sea uniforme de la calzada y que sea o que permita, ¿no? la visibilidad para todos los usuarios viales, tanto para los conductores como para los peatones, ciclistas. Y también que los objetos sean claramente visibles. El diseño y ubicación de las luminarias debe adaptarse a las condiciones de la vía, evitando riesgos adicionales. Por lo general se recomienda ubicar postes fuera del borde de la calzada, usar postes colapsables o protegidos y aplicar iluminación catenaria para reducir su número, o sea, iluminación que se encuentre suspendida sobre algún implemento, o sea, colgada. Entonces, es muy importante también, ¿no? analizar el tema de la iluminación de la vía. Dentro de la auditoría, tomar en cuenta como seguridad vial. Dentro de las ciudades o de las zonas urbanas encontramos, ¿no? Casi en toda la ciudad que están los distintos postes de luz eléctrica, pero tal vez en vías que se encuentran más a las afueras, en las periferias o que tal vez conectan con zonas rurales, que son muy pocos o muy escasos los postes o tal vez no está ni siquiera instalado un poste de luz eléctrica. Muchas veces tal vez no se lo hace por temas económicos, pero si la vía o ese tramo que no está iluminado ha generado por esa circunstancia varios accidentes de tránsito, se debe recomendar la implementación y con ese fin poder reducir los múltiples accidentes que se hayan dado por esta anomalía o por esta característica que no cuenta la vía. Entonces es importante también esto nosotros lo vamos a poder visibilizar en horas de la noche, poder estar como conductor en un vehículo e identificamos si realmente está bastante oscuro, de igual forma no hacerlo como peatón y poder identificando todos los problemas que se tengan en ese lugar o en las vías que estén dentro de la auditoría vial. Tenemos también dentro de lo que es el mobiliario vial como siguiente literal, son las pantallas antideslumbramiento. Es lo que podemos encontrar aquí en esta imagen. Estas pantallas, por lo general, no en vías sin iluminación, el deslumbramiento causado por los faros de los vehículos que vienen en sentido contrario puede afectar la seguridad. Para evitarlo, se instalan estas pantallas de antideslumbramiento sobre las defensas camineras en la línea divisoria de calzadas.
Estas deben bloquear la luz directa de los faros, pero permitir visibilidad lateral y percepción del entorno sin interferencia. Entonces, muchas veces ha podido obtener o ha sido resultado de este deslumbramiento, ¿no? Causado por los vehículos que vienen en el flujo opuesto, tal vez cuando vienen con luces intensas, esto ha ocasionado también accidentes de tránsito, especialmente tal vez no para las personas ya de edades avanzadas o personas que tienen algún tipo de enfermedad en su vista. Entonces, este deslumbramiento ha ocasionado también accidentes. Entonces, es recomendable poder implementar este tipo de pantallas que son antideslumbramiento, especialmente en vías que no tienen iluminación. Entonces, estas permiten la visibilidad de los vehículos, pero la luz del vehículo que viene en flujo opuesto es, funciona esto como una pantalla, ¿no? Que ya no emite la luz directa hacia el otro conductor de los vehículos que vienen en el flujo opuesto. Entonces, para esto es la utilización de estas pantallas. Listo. Como siguiente literal, tenemos lo que son las islas de tránsito. Las islas de tránsito mejoran la seguridad vial al canalizar flujos. Este es su principal objetivo, ¿no? De las islas, podemos observarla aquí en esta imagen, es canalizar los flujos. Entonces, los vehículos ya pueden ingresar, si realizó algún giro a la izquierda, este bus, poderlo ir canalizando, ¿no? Los flujos, si tal vez quiere ir recto o si tal vez quiere realizar algún tipo de giro. Entonces ya les permite a los vehículos irse canalizando y no estar todos a la fila aquí esperando quién va recto, quién va a la derecha, quién va a la izquierda. Entonces se tiene un mejor flujo en esta intersección, ya que los que van recto tomarían su carril y los que quieren realizar algún viraje, sea dependiendo de la isla, ¿no? Sea a la derecha, sea a la izquierda, pues ya se van encolumnando en ese carril. Entonces ese es el principal objetivo de estas islas de tránsito, que es canalizar los flujos vehiculares, proteger maniobras de giro y facilitar también el cruce peatonal. Entonces es mucho más fácil, si estoy en esta acera, poder cruzar esta vía y luego pararme aquí y luego volver a cruzar la siguiente. Entonces, para eso también son las islas de tránsito, proteger, ¿no? O facilitar los cruces peatonales, especialmente hacia paradas de buses. Además, mantener sus soleras pintadas permite una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Es muy importante que estas islas de tránsito estén bien señalizadas horizontal y verticalmente, con la finalidad de que tal vez en horas de la noche los vehículos no se pasen por encima o existe algún accidente de tránsito porque no fue visibilizado bien por el conductor. Entonces, sí es importante que tengan y cuenten con estas condiciones y características de señalización. Como dentro de este punto que es el mobiliario vial, tenemos también lo que son las barreras de seguridad. Es esta imagen, estas son las barreras de seguridad, o también se las llama como defensas camineras. Se usan para evitar principalmente colisiones, ¿no? O choques entre vehículos en sentidos opuestos, impactos contra obstáculos y salidas de vías en zonas peligrosas. Deben ser resistentes para contener al vehículo para que no se cruce hacia el otro carril, pero diseñadas de forma que minimicen daños, ¿no? A los ocupantes y al vehículo. No debería convertirse en una barrera que a la final los ocupantes del vehículo sufran distintas lesiones graves, sino que el principal objetivo de estas barreras de seguridad es evitar las colisiones, ¿no? Con los vehículos que vienen en el flujo opuesto. Tal vez el vehículo viene, se choca aquí, pero ya sería un choque mucho más leve
a consideración de si se chocara con algún vehículo que viene en el flujo opuesto. Entonces debe realizarse y debe estar también con una respectiva o con una adecuada instalación o ubicados de forma que no permita que el vehículo tal vez la salte y a la final termine cayendo en el otro carril, sino que deben tener la altura, la distancia correspondiente, deben estar bien ubicadas, de acuerdo a la característica, la configuración y a la geometría de cada una de las vías. De igual forma, no estas son instaladas tal vez cuando las vías se encuentran tan altas y acá podemos encontrar ya precipicios o abismos. Entonces es importante que estas se las ubiquen para si hay algún accidente, algún choque, pues el vehículo llegará, se chocará aquí y hasta ahí quedará. No, no será algo tan grave de que se vaya para el precipicio y se tenga mayor conflicto. Entonces siempre es importante, de acuerdo a las características de la vía, poder ir implementando estas barreras de seguridad. Dentro de lo que es el mobiliario vial, también tenemos lo que son las vallas peatonales. La valla peatonal usada en áreas urbanas. Lo que busca es separar a los peatones del tránsito vehicular sin detener vehículos fuera de control. Debe permitir una buena visibilidad de los peatones, especialmente en cruces de intersecciones, y brindar especial protección a niños en zonas escolares. Es lo que revisamos aquí en esta imagen. Un ejemplo, tal vez quienes han podido ir hasta Ambato, tenemos en las afueras de la UTA, de la Universidad de Ambato, que fueron ubicadas estas barreras con la finalidad de que los peatones o los estudiantes puedan realizar los cruces por los cruces permitidos, ¿no? Por los cruces peatonales. Entonces, se utilizaron estas barras de seguridad. Por ejemplo, en las POCH tal vez también podría funcionar estas barreras de seguridad o en la UNACH con la finalidad de que los peatones utilicen los pasos peatonales que se encuentran en estas dos instituciones, porque muchas de las personas no las ocupan, de los estudiantes, yo creo que el 2 o 3% de todos los estudiantes la ocupan. Entonces, se podría ubicar estas barreras de seguridad con la finalidad de que eh, estos se las ubican, ¿no? Sobre las aceras, con la finalidad de que los peatones puedan realizar el uso adecuado del paso peatonal. Entonces, eso también son lo que son las vallas peatonales. Su objetivo principal no es separar a los peatones del tránsito vehicular, sin que el vehículo se detenga, no fuera de control. Y también es importante que estas vallas permitan o sea, una buena visibilidad de los peatones, especialmente en cruces e intersecciones. De igual forma, los peatones deben identificar a otros peatones, a otros vehículos, biciusuarios, con la finalidad de que tengan mayor seguridad, porque esto debe ser totalmente visible, no deben estar tal vez... em, no sé, totalmente bueno, como su nombre lo dice, no son vallas y por lo general las vallas son de este tipo como podemos observar en la imagen. Porque si lo hacemos que no sea tan visible, tal vez, no sé, una persona puede estarse escondiendo o algún ladrón, no sé, etcétera. Es importante que todo esto sea totalmente visible. Lo único que se requiere es resguardar a los peatones o en este caso, como les hablo en el ejemplo de los POGI y de la UNACH, que se permita o que los estudiantes puedan ocupar el paso peatonal adecuadamente, porque muchas veces no lo hacen y esa infraestructura está ahí infrautilizada. Eso en lo que respecta al mobiliario vial. Tenemos también lo que son los amortiguadores de impacto. Mm, Tenemos aquí nosotros estos amortiguadores ubicados en el paso a desnivel que es bajando por la Lizarzaburo, por el colegio Riobamba. En este paso a desnivel se encuentran estos amortiguadores de impacto también, me parece que son de color azul. Nos dice que cuando no es posible, tal vez remover obstáculos rígidos en la vía,
deben instalarse dispositivos de protección como amortiguadores de impacto o terminales de barrera que reducen las consecuencias de un choque vehicular contra dichos elementos. Entonces, estos elementos son configurados o constituidos de tal manera que si existe un choque, sea mucho menor los daños, tanto materiales y de las personas, a que cuando se chocaran de forma directa con con el obstáculo que tal vez encontramos. Entonces es importante poder ubicar este tipo de amortiguadores. De igual forma, este amortiguador tiene una alta retroreflectividad en las noches. Si podemos nosotros prestar atención en lo que es el paso de nivel, ahí se encuentran estos, son como unos tipo me parece que son azules, tienen un alto grado de retroreflectividad y permite al conductor también identificar el obstáculo, porque si no estuviera esto, también muchas veces se ubica en las zonas laterales, tal vez algún implemento que sea retroreflectivo para que lo sea visto por los vehículos, pero si tal vez vienen de frente, especialmente en este paso desnivel, que les comento, si viene de frente es muy poco visible todo lo que encontramos. Entonces, con eso también se permite una mejor visibilidad de los obstáculos que nosotros podemos encontrar. Que, por ejemplo, este tipo de obstáculos son propios de la configuración o de la construcción de este paso a desnivel. Entonces, no se los puede eliminar, pero sí se puede reducir los daños a través de estos amortiguadores de impacto, que podría reducir en el caso de que exista algún accidente de tránsito, que este sea menor, ¿no? Que no se tenga un alto grado de daños materiales ni de personas lesionadas. Tenemos lo que son también los obstáculos visuales que se deben retirar a manera de brindar una mejor seguridad vial. Elementos como cámaras, semáforos, kioscos, tal vez de comida o paraderos deben ubicarse de forma que no afecten la visibilidad en cruces o en intersecciones. Podemos observar en esta imagen este letrero, este poste, al momento que el vehículo sale por esta transversal, no tiene una buena visibilidad de este vehículo que viene por esta calle principal. Entonces es importante que estos elementos puedan ser retirados, movilizados o ubicados en otro lugar en donde no quite la visibilidad al conductor del otro flujo, del otro vehículo. Se recomienda instalarlos no en aceras, detrás de ellas, otras defensas camineras. Si no pueden retirarse de la calzada, deben colocarse en islas protegidas para evitar riesgos y mejorar la seguridad de los operarios. Entonces es importante siempre, de acuerdo a la característica que tiene la vía, si yo lo puedo retirar, pues identificar un espacio, un lugar adecuado que no impida la visibilidad, pero si tal vez no puedo moverlo, tal vez ponerle alguna advertencia o no sé, alguna situación. Todo va a depender de la naturaleza de la intersección que se está auditando, ¿no? O de la vía que se está auditando. Entonces, si es posible moverlo, pues se lo hará. Y si no, tratar de ir buscando otro tipo de mecanismos que permitan mejorar la visibilidad en ese aspecto. Por lo general, si tal vez nos encontramos con temas de, digamos, de publicidad como esto, son fáciles de retirar. Tal vez ya este poste de luz eléctrica es un poco más difícil, pero tampoco es que no se pueda movilizar, también se puede movilizar realizando los procesos respectivos con la empresa eléctrica para poderlo movilizar. Pero como primera instancia, movilizar esto que es tema de publicidad, se puede mover e ir buscando otro lugar que sea más apto y que permita mejorar la visibilidad del vehículo que sale. Entonces, movilizando esto, ya no va a ser necesario movilizar este poste, que tal vez incurra en más gastos, más procesos, más temas de trámites. Entonces, dentro de la auditoría se puede ir identificando todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, siempre es importante poderlo ir analizando todo este tipo de situaciones.
Es por eso que yo les he estado dando todas estos ítems para que se vayan considerando dentro de lo que es la auditoría vial. Que cuando yo vaya diga, ay, sí, aquí dentro de esto me enseñaron que debería revisar esto, dentro de la materia de auditoría vial. En cuanto a las islas, deberían estar bien señalizadas. Tal vez yo recomiendo que como está cerca de una zona escolar, deberían haber barreras de seguridad para que resguarden los peatones. El tema de las barreras de seguridad de igual forma, poderlas ubicar en los lugares respectivos. Muchas veces dentro de las zonas urbanas también se tienen em, características que implican o se necesitan la ubicación de estas barreras de seguridad. Por ejemplo, he visto aquí en Riobamba, en la zona urbana, subiendo el complejo La Panadería, hay justo una curva bastante cerrada que es en la Vicente Ramón Roca ya para llegar al shopping. Entonces, en esta curva es alta y ha habido vehículos que tal vez han estado a punto de irse hacia la vía de abajo. Entonces, en esto es importante también, y ahí he visto que están ubicadas estas barreras de seguridad y las vallas peatonales principalmente para lo que son las zonas escolares. Entonces, no es como que, ah, no, esto más se utiliza, las barreras de seguridad más se utilizan en vías estatales o en vías rurales, porque ahí hay más de, de esta tipología, ¿no? En temas urbanos también se pueden ubicar este tipo de barreras de seguridad. Entonces es importante poder irlo identificando todo esto. De igual forma, los amortiguadores de impacto, em, en todos los lugares en donde se observan obstáculos, ¿no? Y que tal vez no pueden ser movilizados, pero que al menos sí pueden ser alertados. Listo, como siguiente punto tenemos lo que es la gestión del tránsito. Esta gestión del tránsito dentro de esta tenemos el literal A, que son los límites de velocidad y control de velocidad. Establecer límites de velocidad adecuados contribuye a reducir los accidentes y su gravedad. Sabemos que dentro de la ley de tránsito ya se encuentra especificado, ¿no? La velocidad máxima para cada uno de los tipos de vía, para cuando es urbana, para cuando es estatal, y de acuerdo a las categorías de los vehículos, ¿no? Vehículo liviano, vehículo pesado, buses. Entonces, en base a esto, nosotros también ya podemos ir estableciendo los límites de velocidad adecuados. Esto también permite reducir los accidentes de tránsito, ¿no? Sin embargo, ha existido que los conductores obviamente no o hacen caso omiso a estas señales a pesar de que ya esté señalizado horizontal y verticalmente la velocidad máxima, exceden estos límites. Entonces, como gestión de tránsito, también se puede realizar otros mecanismos que podemos nosotros identificar, tal vez radares o tal vez pantallas que midan la velocidad de los vehículos, entre otro mecanismo que permita alertar al conductor a reducir la velocidad. No deben fijarse arbitrariamente las velocidades, sino considerando siempre la velocidad de operación de las vías, el diseño vial, el flujo vehicular, el uso del suelo y el historial de siniestros. El uso del suelo, por ejemplo, si tal vez es residencial, reducir mucho más. Si tal vez está cerca de una zona escolar, velocidad máxima 30 kilómetros por hora. Entonces, todo esto a nosotros nos permite ir gestionando lo que es el tránsito. En cuanto a lo que son los límites de velocidad, yo sé que para zonas urbanas o áreas urbanas la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora, que es lo que me norma la ley. Pero si tal vez está dentro de una zona escolar,
pues entonces la velocidad máxima será los 30 kilómetros por hora y poder ir implementando las distintas señales de tránsito. Tenemos lo que son la regulación de intersecciones, pero esto también quería comentarles antes de este literal. Sí, eh, identifico que ya se ha puesto señalización horizontal, vertical y sigue existiendo los siniestros o los accidentes de tránsito por la causa de la velocidad o de altas velocidades, entonces ya se tiene que buscar otro mecanismo, como los que les comentaba, ¿no? Los fotorradares, los radares, que sean movibles o tal vez estáticos, las pantallas que indican, velocímetros me parece que se llaman, que indican la velocidad con la que se circula, con la finalidad de que los conductores tomen la precaución, las precauciones necesarias. Tenemos también como literal B lo que es la regulación de las intersecciones. Es clave que la prioridad esté claramente señalizada mediante señales como cede el paso o pare, rotondas o los redondeles o semáforos, apoyadas por demarcación horizontal. Entonces es muy importante siempre que cada intersección cuente, ¿no?, con su señal de pare en el caso de que la vía sea secundaria, tal vez de poner una señal vertical de ceda el paso que sea apropiado y cuando haya una buena visibilidad y este esté cerca de un redondel, ¿no?, en donde deben ceder el paso. El pare recomendado donde la visibilidad es limitada. Las redondeles que son eficaces para reducir accidentes y están bien diseñados. Y los semáforos, bueno, de acuerdo a esta guía nos dice que no son recomendables en vías rurales con velocidades mayores a 70 kilómetros por hora. Es una recomendación que nos emite esta guía, pero siempre todo va a depender de la naturaleza o de la configuración, de la geometría de la vía y del número de accidentes, porque por más que tal vez me diga que no es recomendable, pero si tengo al año 6 accidentes de tránsito, pues yo tendré que implementar un sistema semafórico en esa vía o en esa intersección. Entonces todo siempre va a depender del entorno en donde se encuentre cada una de las vías, que se encuentran o que están sometidas a lo que es la auditoría vial. Dentro de este punto, que es la gestión del tránsito, tenemos también lo que son los cruces peatonales. En zonas con alto flujo peatonal, es importante implementar, ¿no?, las facilidades específicas para peatones, como los pasos cebra, los semáforos peatonales o paracelas, para reducir el riesgo de accidentes. Sin embargo, ubicarlas en lugares donde no se justifican pueden disminuir su respeto por parte de los conductores. Entonces, siempre en las intersecciones deben estar ubicadas lo que son estos pasos cebras. Principalmente en zonas residenciales, centro histórico, en donde tenemos un mayor flujo peatonal. En tramos rectos, los cruces señalizados reducen los siniestros. En intersecciones semaforizadas es recomendable incluir una fase exclusiva para peatones. Las áreas más peligrosas para el peatón suelen estar dentro de los 50 metros de un cruce o semáforo, por lo que deben colocarse vallas. Si no se justifica un cruce peatonal, se pueden usar islas centrales que reduzcan el ancho de la calzada y bajen la velocidad de los vehículos. En vías con altos flujos peatonales y vehiculares se deben considerar pasos peatonales a desnivel, siempre guiando adecuadamente el flujo peatonal hacia ellos. Entonces, todas estas consideraciones nosotros podemos ir tomando en cuenta, si existe un flujo vehicular y un flujo peatonal amplio, luego de realizar algún tipo de aforo, tanto peatonal y vehicular, poder identificar qué mecanismo yo puedo implementar con la finalidad de resguardar a los actores más vulnerables, tal vez un paso peatonal, o las vallas de seguridad. Bueno, principalmente estas vallas deberían estar cerca de zonas escolares o zonas universitarias que resguarden, ¿no?, y separe el flujo vehicular del peatonal.
Nos dice aquí también que si no se justifica, ¿no?, el cruce peatonal, se pueden utilizar islas centrales que reduzcan el ancho de la calzada y bajen la velocidad. Los vehículos, dentro de la norma de la normativa INEN, en tema de señalización horizontal, también encontrábamos para reducir la velocidad, no solamente lo que son los reductores de velocidad o los resaltos, sino que también habíamos revisado otros tipos que permitían reducir, que eran una en forma de S, que configuraban o que consistía en poner mobiliario urbano, plantas, en las aceras, o sea, saliendo de las aceras, con la finalidad de que reduzcan los vehículos la velocidad, o sea, acortando en ciertos tramos el ancho de la calzada, con la finalidad de que los vehículos reduzcan la velocidad. También lo vimos de esto dentro de lo que es la materia de señalización y semaforización. Como otro literal tenemos lo que son las redes viales con tránsito unidireccional. El tener una vía, o bueno, las redes viales unidireccionales o que tengan una sola dirección, permiten o pueden disminuir la cantidad de accidentes, pero su implementación debe ser cuidadosa, ya que pueden provocar un aumento en las velocidades vehiculares, incluso por encima de los límites permitidos. Siempre es importante tener vías que sean unidireccionales, en primer lugar porque permiten o sea, una mejor visibilidad, digámoslo así, de los conductores, o perdón, de los peatones. A los peatones es más fácil cruzar una vía que es de una sola dirección a una vía que es bidireccional, porque va a tener que ver de los dos lados, principalmente en niños. Muchas veces los niños solo se percatan de un lado y cruzan la vía, no se percatan de los dos lados. Entonces, si me permite el flujo vehicular, si me permite la geometría de la vía, poder mantener esa vía como unidireccional, pues se la deja como unidireccional, que facilita a los peatones poder cruzarla. Pero es importante también tomar en cuenta si tal vez por dejarla como unidireccional los vehículos en cambio imprimen altas velocidades, pero tal vez le puedo complementar con un resalto o algún reductor de velocidad que permita que el conductor tome las consideraciones específicas para reducir su velocidad. Pero es importante tener, o siempre que prevalezca, el tener una vía que sea de una sola dirección, ya que va a permitir, ¿no?, o va a brindar mayor facilidad a los peatones al momento de cruzar una vía, principalmente a los niños que muchas veces no se fijan de los dos lados, o tal vez la vía es un poco amplia y cruzaron un carril, tuvieron que pararse en la mitad, ya viene el otro vehículo en contraflujo y luego poder cruzar. Entonces, con la finalidad de poder resguardar a los peatones, preferiblemente tener vías de un solo sentido. Listo. Estábamos revisando lo que es la gestión del tránsito. Todo esto implicaba, ¿no? Literal A, límites de velocidad, cómo puedo yo hacer que reduzcan la velocidad, lo que es la regulación de las intersecciones a través del par, eje del paso, tal vez semáforos o redondeles. Tenemos lo que son los cruces peatonales, las redes viales con tránsito unidireccional. Tenemos también lo que son vías con tránsito segregado. Bueno, en ciudades que son bastante congestionadas, las vías reversibles se utilizan para mejorar el flujo vehicular en ciertos horarios, pero requieren un cuidadoso análisis de seguridad para prevenir accidentes. Las vías segregadas o exclusivas, destinadas principalmente al transporte público, pueden aumentar la velocidad del tránsito, superando los límites legales. Por ello, tanto las vías reversibles como las exclusivas deben diseñarse para no afectar negativamente a las vías cercanas ni a usuarios vulnerables como los peatones. Bueno, dentro de la ciudad tenemos
vías que son bastante, que no son tan amplias, ¿no? A lo mucho son dos carriles de circulación y tal vez tendrán un carril para estacionamiento y si no únicamente se tienen dos carriles de circulación. Entonces, destinar un carril para el bus o para que sea utilizado para el bus muchas veces resulta difícil, pero sí se ve que tal vez en ciudades que son mucho más grandes, podemos observar esta imagen. Aquí está la vía con el tránsito no segregado únicamente para los buses. Se puede dejar ¿no? tranquilamente los carriles de circulación vehicular y uno solo destinarlo para lo que es el flujo de los buses. Muchas veces se obtiene grandes resultados, ya que para el transporte público también es bueno tener un solo carril, ya que se va a evitar las demoras o los tiempos se van a reducir para movilizar los pasajeros. Em, Sin embargo, bueno, aquí en Ambato, por ejemplo, en un momento trataron de otorgarle, ¿no? este carril exclusivo al transporte público, pero yo creo que no obtuvo sus resultados que tal vez lo querían obtener los técnicos. No sé si tal vez por la cultura vial no respetaban, los vehículos livianos seguían ingresándose a estos carriles que eran solo para buses. Otra tal vez porque se redujo un carril para la circulación de los vehículos livianos, en cambio se tenía grandes congestionamientos. Entonces, es muy importante que se pueda realizar un análisis muy exhaustivo para ir identificando, o sea, que el análisis sea muy cuidadoso e identificar si mi vía me permite poder realizar esta segregación del tránsito, pues se lo realiza específicamente para el transporte público, para mejorar su eficacia, su eficiencia, pueda tener viajes más rápidos y también o sea, elevar la calidad o el nivel de servicio del transporte público. Em, entonces, eso es muy importante, ¿no? Siempre realizar los estudios pertinentes del análisis adecuado para ir identificando si se puede o no se puede poner lo que es este tránsito segregado. Tenemos también lo que son los estacionamientos en la calzada. Los vehículos estacionados en la calzada generan riesgos por colisiones durante maniobras y reducen la visibilidad entre peatones y conductores. Para mejorar la seguridad, se recomienda usar extensiones de acera cerca de intersecciones y cruces peatonales, evitando el estacionamiento inapropiado y mejorando la visibilidad. Es importante también, ¿no? Si ya se autoriza el estacionamiento en la calzada, que este estacionamiento se lo haga a 12 metros del punto PI, que no los vehículos se queden estacionados justo hasta la esquina tal que el conductor no puede ni siquiera observar al momento que quiera cruzar en la boca calle. No puede observar, tiene mala visibilidad de los vehículos que bajan por la vía principal y mucho más si tal vez se tiene vehículos que son altos o grandes o vehículos no necesariamente pesados, son todavía vehículos menores de 3.5, pero son estos camioncitos pequeños que prácticamente ya son altos, entonces impiden una buena visibilidad del conductor que se encuentra en la secundaria para poder salir hacia la vía principal o cruzar en esta intersección. Entonces, los estacionamientos en la calzada, si ya están, si están autorizados o si el proyecto tal vez le autoriza o le ha entregado tal vez este espacio para los estacionamientos, ya sea a través de, de una isla o de algún carril específico para estacionamientos, listo, o sea, está bien, pero yo recomiendo que deberían, de acuerdo a lo que dice la normativa INE, deberían estacionarse a tantos metros, con la finalidad de que el vehículo que sale en la secundaria pueda tener una mejor visibilidad y reducir así los accidentes de tránsito, porque muchos de estos accidentes se ha dado de que por lo que los vehículos se estacionan ya justito está en la esquina y el conductor tiene que salir casi la mitad del carro para poder ver si viene o no viene carro en la vía principal. Entonces también se ha dado por estos distintos o múltiples accidentes, especialmente en el centro histórico aquí de Riobamba. Entonces, siempre el tema de estacionamientos van a generar
distintos tipos de colisiones, ¿no? De igual forma, los peatones no tienen también buena visibilidad. Tienen que bajarse de la acera, llegar hasta la calzada, poder identificar si viene o no carro para poder cruzar. Pero si ya tengo este espacio adecuado, que ya va a poder el peatón observar de mejor forma. Entonces, siempre para mejorar la seguridad nos recomienda usar extensiones de acera cerca de las intersecciones principalmente y los cruces peatonales. Regálame un ratito, voy a ver si encuentro un ejemplo de lo que son la extensión de la acera para que le podamos ir identificando. Listo. Aquí podemos observar, por ejemplo, en este gráfico, en este gráfico podemos nosotros observar lo que son las extensiones de las aceras. Entonces podemos aquí observar, tengo aquí la acera y tengo esta extensión de la acera. Al momento que se realiza esta extensión de la acera, yo puedo eh, tengo dos funciones. Una de que autorizo a que los vehículos no puedan estacionarse aquí y otra función es de acortar este cruce a los peatones y de que los peatones tengan una mejor visibilidad. De igual forma, los conductores que salen de acá, en el caso de que sea secundaria, va a tener una mejor visibilidad de los conductores porque ya no van a estar estacionados hasta acá a la esquina. Entonces yo tengo esta extensión de la acera, entonces se va a tener una mejor visibilidad de los conductores. Al igual que los peatones van a poder cruzar de forma más segura, ya que se le acorta, ¿no? Únicamente va a tener que realizar este cruce en este paso peatonal y va a estar resguardado también por esta acera, el peatón. Entonces, a esto se hace referencia lo que son las extensiones de acera cerca de las intersecciones y los cruces peatonales, ¿no? Con esto evitar también lo que son los estacionamientos inapropiados y mejorar lo que es la visibilidad tanto de peatones como de los conductores. Tenemos también como otro literal lo que es la circulación de vehículos pesados. Debe evitarse en zonas residenciales o con alto flujo de peatones y ciclistas, desviándolos por rutas alternativas o implementando medidas de seguridad cuando no sea posible. Entonces, bueno, aquí dentro del centro histórico se encuentra una ordenanza en donde no es permitido prácticamente los vehículos pesados. En el caso de que tengan que realizar algún tipo de descarga de productos, me parece que ellos tienen un horario fijado para poderlo realizar. Sin embargo, está totalmente prohibido la circulación de estos tipos de vehículos. Sin embargo, sí se tienen, por ejemplo, los buses, que son también vehículos considerados vehículos pesados y que, de ser el caso, también dificultan la visibilidad para los peatones poder realizar los cruces de las intersecciones e incluso también para los vehículos, para los peatones, para los conductores, perdón.
Sin embargo, existen, ¿no?, en los cantones estas ordenanzas que a la final contribuirían en parte con la seguridad vial, ya que tal vez un cruce de un bus no es tan afluyente o tan con tanta frecuencia, y, y son de paso, ¿no? Inmediato, no es que tal vez se estacionen, y si bien es cierto, tal vez únicamente se estacionan en las paradas, embarcan, desembarcan y salen. Entonces, este tema también es muy importante. En el caso de que tal vez no esté restringido este paso de los vehículos, poder hacerlo, especialmente de los vehículos pesados. Restringir el paso, pero también dar alternativas de por dónde sí pueden ir y circular, ¿no? Porque también es necesario. Tenemos como siguiente numeral lo que son los trabajos y mantención de vías. Por lo general, los trabajos en la vía son zonas con alto riesgo de accidentes, por lo que requieren una señalización adecuada y correcta, ubicación del equipamiento de apoyo. Además, deben contar con supervisión constante y observaciones en terreno para garantizar la seguridad. Muchas veces se realizan los trabajos en la vía sin ni siquiera poner una tan sola señal, y es ahí donde los accidentes de tránsito son sí o sí. Entonces, por más mínimo arreglo que se realice en una vía, es muy importante poner la señalización adecuada, tanto vertical, si tal vez estos trabajos llevan más tiempo, tal vez una semana, 2 semanas o tal vez hasta un mes, poder implementar señalización horizontal, temporal, y con la finalidad de poder canalizar el flujo vehicular y también reducir los accidentes de tránsito, porque muchas veces en horas de la noche no se identifica bien, entonces es importante, los carriles especialmente, entonces es importante poder poner la señalización pertinente, así sea de forma temporal, y luego sí ya quedaría la señalización horizontal y vertical permanente. Entonces es muy importante también tomar en cuenta este tema de los trabajos de mantención en vía porque resultan muchos accidentes de tránsito de estas actividades. Como otro punto tenemos lo que son los usuarios de la vía. Sabemos que el factor humano influye en el 94% de los accidentes de tránsito, por lo que el diseño vial y las medidas de seguridad deben centrarse siempre en el usuario, principalmente en los actores más vulnerables, que es el peatón, los biciusuarios. Es clave considerar el tipo de usuario según el entorno para reducir errores y mejorar la seguridad vial, ¿no? Como punto 9 tenemos lo que son los vehículos en la vía. Sabemos que el factor vehicular influye mucho también en la seguridad vial, especialmente por la presencia de vehículos pesados que ocupan más espacio y tienen menor capacidad operativa. Estos afectan la circulación, sobre todo en pendientes y zonas urbanas donde los buses interfieren el flujo al detenerse sin bahías adecuadas. Se encuentra por lo general lo que es el factor vehicular implicado en alrededor del 8% de los accidentes de tránsito. Y finalmente tenemos lo que son los cruces ferroviarios. La seguridad en los cruces ferroviarios deben abordarse de manera especial, ya que el tren siempre tiene prioridad. Bueno, hoy en día ya aquí en el Ecuador ha sido suspendido el tema del tren, pero en muchas ciudades de forma autónoma lo están volviendo a operar lo que lo que es el tren, ¿no? Tal vez ya no desde como se lo hacía antes, desde el Estado, sino que ya lo está realizando ahora de forma autónoma cada uno de los cantones, con las competencias que tal vez ha solicitado cada cantón poder nuevamente volverlo a operar. Pero es muy importante entonces tomar en cuenta, sabemos que el tren va a tener mayor prioridad y los cruces principales suelen estar regulados, pero muchos carecen de control o son ilegales. Entonces, para mejorar la seguridad es fundamental que los cruces sean visibles y señalizados adecuadamente. Bueno, aquí en Riobamba, cuando funcionaba el tren, prácticamente los cruces sí eran bastante seguros, contaban todos con sus semáforos, con la señalización horizontal, vertical adecuada, y de igual forma no iban los motorizados adelante con la finalidad de reducir al mínimo los accidentes de tránsito y parar al flujo vehicular para que el tren pueda circular.
Considerar también el tipo de usuarios y las condiciones ambientales, que el tren reduzca velocidad y utilice señales sonoras y contar con un sistema de regulación muy efectiva. De ser el caso que tal vez no se audite una vía y se tenga un tren o estos cruces ferroviarios, es muy importante tomar en cuenta toda esta situación, que siempre esté bien señalizado, con sus señales horizontales, verticales bien implementadas, el tema de sistemas semafóricos, sabemos que debemos contar tanto con semáforos para vehículos como para el tren y que estos semáforos estén sincronizados de preferencia cuando el tren ya vaya a pasar, toda la intersección se queda en rojo. Em, y si no, también, bueno, aquí que se ha observado en su momento el tema de los motorizados, que ellos paraban el tránsito vehicular para que pueda transitar lo que es el tren. De igual forma, el tren tenía su sonido especial, que sus señales sonoras que permitía también identificar de forma acústica la llegada o el posible cruce del tren. Listo. Entonces, con todo esto hemos ya hasta aquí revisado esta, estas consideraciones específicas de lo que son necesarias para a la hora de tomar en cuenta cuando se realiza una auditoría de seguridad vial. La siguiente clase, por favor, vamos a realizar en lo posible un cuestionario, ya que la siguiente semana tenemos ya examen del primer parcial y vamos a realizar también una retroalimentación de todo lo que hemos visto hasta el día de ahora, tanto de la unidad uno como de la unidad 2 y poder realizar un cuestionario. Eso es lo que vamos a realizar el día viernes, con la finalidad de poder obtener de ahí las distintas preguntas para el examen parcial. Eso sería todo, señores, por el día de ahora. Muchísimas gracias por su atención y esperando que se encuentren muy bien. Hasta luego.